Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver este problema que estáis viendo aquí, en el que vamos a tener que aplicar la Ley General de los Gases y la ecuación de estado. El problema dice así: una muestra de un gas ideal ocupa un volumen de 69,3 mililitros a 925 milímetros de mercurio y 18 grados centígrados. Y tenemos que contestar todos estos apartados. Antes de hacer el problema, recordamos brevemente lo que es un gas ideal, ¿vale? Un gas ideal es un gas hipotético que tiene un número de moléculas que es despreciable con respecto al volumen total que ocupa, en el que no hay ni atracción ni repulsión entre esas moléculas y los choques entre ellas son perfectamente elásticos, ¿de acuerdo? La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Los gases reales que más se nos van a aproximar al comportamiento de un gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. Para resolver este problema vamos a tener que utilizar la Ley General de los Gases, de la que ya hemos hablado en un vídeo anterior que os dejaré por ahí, y vamos a tener que usar la ecuación de estado de los gases ideales, que es esta que estáis viendo: presión por volumen igual a número de moles por R, que es una constante, por T. La presión la pondremos en atmósferas, el volumen lo pondremos en litros, la constante R toma un valor de 0,082 cuando las unidades son atmósfera litro partido mol grado Kelvin, y la temperatura la pondremos en Kelvin, ¿vale? Bueno, pues el problema que tenemos que resolver, que os he puesto al principio, es este de aquí. Estas son las dos fórmulas que vamos a tener que utilizar y vamos a ir apartado por apartado. Lo primero que hacemos es leernos el problema despacio, con calma, e identificar las variables de la situación inicial del gas y las variables de la situación final. En la situación inicial del gas lo que tenemos es, nos dice, un volumen de 69,3 mililitros. Este sería el volumen inicial en la situación 1, volumen 1. Y fijaos que está en mililitros, por lo tanto lo vamos a pasar a litros dividiendo entre 1000. Si divido esto entre 1000 me va a quedar 0,0693 litros, ¿vale? 1, 2, 3, sí, 0,0693 litros. La presión inicial me dicen que es 925 milímetros de mercurio y la temperatura inicial me dicen que son 18 grados centígrados. La temperatura la paso de centígrados a Kelvin sumando 273, ¿vale? Entonces 18 más 273 me va a quedar 291. Las presiones hay que pasarlas de milímetros de mercurio a atmósferas y ese cambio lo tenemos hecho aquí debajo, ahora os lo explico. Lo que nos pregunta en el apartado A es qué volumen ocupará el gas a 120 grados de temperatura. Esta temperatura es la temperatura 2, que también la pasamos a grados Kelvin sumando 273, quedaría 120 más 273, 393 grados Kelvin, y esta presión de aquí es la presión 2, 720 milímetros de mercurio. Lo que nos pregunta es el volumen 2, ¿vale? ¿Qué volumen ocupará el gas? Esta es la incógnita que tenemos que resolver. Os he puesto aquí, en este recuadro verde, el cambio que hemos hecho que hacemos para pasar las presiones, tanto la presión 1 como la presión 2, de milímetros de mercurio a atmósferas. Hay que recordar que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y utilizamos factores de conversión, ¿vale? Para usar factores de conversión, supongo que sabéis hacerlo, pero lo recordamos brevemente. Nos ponemos la cantidad que queremos pasar y ponemos una raya de fracción. Colocamos abajo la unidad de la que queremos deshacernos, arriba la unidad que queremos y ponemos la equivalencia. En este caso, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio se eliminan, este con este, y al hacer esta cuenta me va a quedar un resultado en atmósferas. 925 entre 760 me da 1,217 atmósferas. Exactamente, mismo razonamiento aquí debajo, ¿vale? Entonces, las presiones 1 y 2 expresadas en atmósferas serían 1,217 aquí y 0,947 aquí. Una vez que nosotros ya tenemos hecha esta tablita en la que hemos identificado las variables en la situación inicial y la situación final, esto simplemente lo hacemos leyendo con calma el problema y teniendo cuidado en cómo expresamos las unidades. Lo que hacemos es irnos directamente al apartado A. En el apartado A nos pregunta el volumen que va a ocupar el gas en estas condiciones. Usamos esta fórmula, ¿vale? Usamos esta fórmula. Fijaos que aquí conocemos todo excepto V2, que es lo que tenemos que calcular.
Llegados a este punto, una vez que hemos conseguido hacer bien esta parte de aquí, ¿vale? Identificar todas estas variables, no metáis la pata con los despejes, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí queremos despejar V2, entonces esta parte de aquí del primer miembro se queda como está y esta presión 2 que está multiplicando aquí tiene que estar en el otro lado dividiendo y aquí la tenemos, ¿vale? La presión 2 que estaba multiplicando aparece dividiendo y esta temperatura que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Esto a estas alturas entiendo que sabéis despejar correctamente, pero es frecuente ver errores aquí, así que tened cuidado y no metáis la pata en los despejes. El volumen 2 que queremos calcular al despejarlo de esta fórmula me va a quedar como estáis viendo aquí. Simplemente hay que sustituir las unidades. Yo os recomiendo cuando hagáis el cálculo que pongáis todas las unidades para comprobar si se eliminan y queda la unidad que tiene que quedar. En este caso sí que se nos eliminan porque fijaos, estas atmósferas se eliminan con esta de aquí, estos grados Kelvin se eliminan con esto de aquí y al hacer toda esta cuenta, ¿vale? 1,217 por 0,0693 por 393 dividido entre esto, me va a quedar un volumen 2 de 0,1202 litros, ¿vale? Lo único que hemos hecho aquí ha sido sustituir estos valores que tenemos aquí arriba. Hemos calculado ya el volumen que va a ocupar el gas en la situación final, ¿vale? Con esta presión y esta temperatura. Nos vamos al apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos los moles de gas. Y para eso vamos a tener que aplicar la ecuación de estado. P por V igual a nRT. Presión, volumen, número de moles, constante R y temperatura. La constante R, tenemos aquí el valor 0,082 atmósfera litro dividido entre mol grado Kelvin. Lo podemos hacer de dos maneras. Quiero decir, esta fórmula podemos aplicarla sobre los datos de la situación inicial o sobre los datos de la situación final y el resultado tiene que ser el mismo. Yo lo he hecho de las dos maneras para que veáis que se pueden utilizar cualquiera de los dos datos, ¿vale? Si nos cogemos estos datos del gas en la situación inicial, este volumen, esta presión y esta temperatura, la ecuación queda así. Presión en el estado 1, volumen en el estado 1, temperatura en el estado 1, ¿vale? Sustituimos los valores, aquí simplemente estoy cogiendo los datos correspondientes, hacemos el despeje, al despejar el número de moles, esta constante R y esta temperatura que están multiplicando aquí pasan dividiendo y me queda esto que estáis viendo. Al hacer esta operación, tened cuidado, no hagáis diabluras con las calculadoras y tiene que quedar 3,53 por 10 elevado a la menos 3, es decir, 0,0035 moles. Este es el resultado si yo utilizo los datos de la situación 1. Pero acabamos de decir que si utilizamos los datos de la situación 2, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces vamos a hacer la comprobación. Nos vamos otra vez a la fórmula. Ahora en vez de utilizar los datos de presión, volumen y temperatura de aquí, utilizamos los de la situación final y el despeje es el mismo. Al despejar el número de moles me queda esto de aquí, ¿sí? Porque esta R y esta temperatura que están multiplicando han pasado dividiendo. Yo aquí en esta fórmula sustituyo los datos y me queda esto que estáis viendo aquí. Los datos que estoy usando ahora son estos de aquí, ¿sí? Al hacer esta operación, las unidades se me eliminan todas, excepto los moles, ¿vale? Estamos calculando un número de moles y si lo comprobáis, vais a ver que el resultado es exactamente el mismo que obteníamos antes, 3,53 por 10 elevado a la menos 3, o lo que es lo mismo, 0,0035 moles. Y tenemos ya contestado el apartado B. En el apartado C nos pregunta, si tenemos 0,112 gramos de este gas, determinar el peso molecular. Vamos a utilizar esta fórmula de aquí, moles igual a gramos partido por peso molecular. Y aquí os recuerdo que el peso molecular y la masa molar, mirad, la masa molar de un elemento es la masa de un mol de sus átomos, ¿vale? Lo que pesa en gramos un mol de ese elemento. Numéricamente, la masa molar de un elemento expresada en gramos va a ser igual a la masa atómica, expresada en unidades de masa atómica, es el mismo número. Entonces yo aquí me puedo coger esta fórmula que estáis viendo, que es moles es igual a gramos partido por masa molar, y lo que hago es despejar aquí la masa molar, porque los gramos los conozco, son estos, los gramos que hay que poner aquí son 0,112 y los moles los he calculado en el apartado anterior. Habíamos dicho que los he calculado además de dos maneras, ¿vale? Los moles son estos que hemos calculado aquí. Por lo tanto,
Como conozco esto y me pide el peso molecular, que es lo mismo que la masa molar, despejamos la masa molar, esto pasa para aquí multiplicando, esto pasa para aquí dividiendo y queda que la masa molar son los gramos dividido por los moles. Los gramos son 0,112, los moles los he calculado antes, son 0,0035 y esto me da una masa molar de 32 gramos en cada mol. Este valor decimos que es exactamente el mismo número esta cifra, 32 gramos por cada mol, es la masa molar y también es el peso de la molécula de ese gas. Entonces ahora es cuando nos tenemos que ir a una tabla periódica y comprobar, en el apartado D nos pregunta de qué gas se trata. Yo si me voy a una tabla periódica, vais a ver que el oxígeno tiene un peso atómico de 16. El gas del que nos están hablando es el gas oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? En la tabla periódica aparece un peso atómico de 16, pero hay que tener en cuenta que la molécula de oxígeno es O2, es decir, en una molécula de oxígeno hay 2 átomos de oxígeno. Cuidado con esto porque esto pasa con muchos gases que van, las moléculas del gas van los átomos de 2 en 2. El gas oxígeno tiene una fórmula que es O2, cada molécula tiene 2 oxígenos y por lo tanto, como cada oxígeno pesa 16, una molécula de oxígeno O2 pesa 16 más 16, 32 gramos mol o 32 unidades de masa atómica. Estamos diciendo que es lo mismo. Por lo tanto, el gas del que nos están hablando sería el oxígeno. No os liéis con esto de la masa molar y el peso molecular, ¿vale? Recordad que es la misma cifra, la misma cantidad y que se calculan de la misma manera. Y con este cálculo que hemos hecho aquí tendríamos ya resuelto el ejercicio. Bueno, como siempre espero que os haya sido un ejercicio de alguna utilidad. Si tenéis algo que comentar me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.